Nos toca presentar la mesa 1 que tiene como nombre Cosmovisiones indígenas en Mesoamérica. Y bueno, esta mesa tiene por parte a tres grandes autoras y una de ellas es la primera que nos concierne, que es la doctora Marta Julia Toriz Proenza, y su ponencia se denomina La fiesta Toxcatl como escenario cultural mexica. Y me permito presentarla. Ella es doctora en Historia y licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora en el Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, donde coordina el grupo de investigación sobre teatro aplicado. Es integrante de la red de estudios del performance. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus campos de interés han sido la metodología de la investigación, la historia de la teatrología, las escenificaciones del México precortesiano, el teatro mexicano contemporáneo y el teatro aplicado. Sus líneas de investigación, el teatro de intervención social, también llamado teatro aplicado, y la investigación basada en la práctica, también llamada investigación-creación. Entonces vamos a dar pauta a, a la ponencia de la doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Pues para mí es un honor estar como inaugurando el evento en honor de Joana, y yo pues participo no porque sea una excelente discípula de Joana o tenga muchos conocimientos, pero le tengo mucho cariño. Ha sido una maestra muy entrañable, y entonces les voy a compartir pantalla. Voy a mostrar algunas imágenes que van a ir corriendo mientras yo voy hablando, pero que no necesariamente tienen que ver exactamente con lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, sí tratan acerca del tema. Joana, con mucho cariño para ti, voy a compartir pantalla. Bueno, pues mi trabajo se titula La fiesta Toxcatl como escenario cultural mexica. Agradezco enormemente la oportunidad de participar en este evento académico en honor de una mujer que ha hecho grandes aportaciones al conocimiento de las culturas originarias de México principalmente. Si se me permite, quisiera comenzar narrando la forma en que conocí a Joana y cómo se convirtió en mi gurú, mi sensei, mi mentora, mi maestra. Considero que entre las y los estudiantes de Joana, mi proveniencia era rara, puesto que yo no estudié antropología, etnohistoria o arqueología, sino teatro. Siendo una estudiante de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, interesada en la espectacularidad de las fiestas prehispánicas mexicas y haciendo la tesis de licenciatura sobre ese tema, descubrí en una biblioteca de la UNAM varios artículos de la autoría de Broda. Me refería tan profusamente a sus textos en mi trabajo de tesis que mi asesora me sugirió ir a conocerla y conversar con ella. Siempre amable y generosa, sus artículos sobre los dioses del agua y sobre la fiesta Tlacaxipehualistli fueron fundamentales para mi tesis de licenciatura, donde abordé las 4 primeras fiestas del calendario mexica. Después, para la tesis de doctorado, elegí solo una, la fiesta Toxcatl, que Broda no había estudiado particularmente. Sin embargo, sus trabajos fueron pilares para mi marco teórico, por ejemplo, en el vínculo entre rito y poder. En un artículo publicado en 1982, Broda afirmaba que la función ideológica que tenía el culto en la sociedad mexica fue compartida por otras culturas como las de Egipto, Mesopotamia, India o China. Al respecto dice, cito, en estas sociedades donde faltaban medios de expresión ideológica como los de las sociedades modernas, las grandes representaciones teatrales del culto se combinaban íntimamente con la compleja vida social y con la política de la monarquía, que era la forma típica de gobierno. Fin de cita.
Si bien, como señala Broda, el culto es un sistema de acción, su eficacia se produce por la manera en que funciona el ritual, por su inherente dramatización, por el involucramiento de los asistentes a él en todos los órdenes, por el empleo de técnicas simbólicas en vivo, en movimiento, por el desencadenamiento de percepciones visuales, auditivas y olfativas. La combinación de la forma simbólica, un momentito, la combinación de la forma simbólica con sus técnicas permitía la eficacia de su función, que hacía que el culto no quedara al nivel de las creencias, porque impulsaba hacia una participación que afectaba tanto a los ejecutantes como a los asistentes. Al recibirse el mensaje en un plano emocional, se impulsaban resortes psicológicos que movían a la acción ulterior al ritual. Por un lado, había una aceptación de lo transmitido, que si bien tenía lugar durante el ritual mismo, perduraba en los espacios de la cotidianidad. Por otro, se recibía un reforzamiento de la identidad cultural, se confirmaba el lugar que cada quien ocupaba en la sociedad, se motivaba a la realización de actividades de acuerdo con esa posición. Y finalmente se continuaba con el estado de cosas conveniente al grupo en el poder. Cito a Broda. Mediante su participación en las ceremonias, los Macehualtin y los Pipiltin Mexica aceptaban el gobierno del Güey Tlatoani y se veían confirmados en su posición de vasallos, mientras que los señores forasteros aceptaban la supremacía de Tenochtitlan y aseguraban de esta manera su propia supervivencia como clase dominante. Esta ideología proporcionaba a todos los grupos sociales razones aceptables para mantener el statu quo, es decir, para que la clase dominante continuara ejerciendo el dominio y para que el pueblo siguiera aceptando su condición de gobernado. De esta manera, era una ideología adecuada al funcionamiento y la reproducción de las condiciones económicas, políticas y religiosas que pocos años después fueron interrumpidos violentamente por la conquista española. Fin de cita. Considero a los magnos rituales de las 18 fiestas del calendario solar como el instrumento ideológico más eficaz para la reproducción de las condiciones sociales que buscaba el imperio mexica, puesto que englobaba varias técnicas simbólicas que por sí solas desempeñaban funciones importantes. No solo se conjuntaban en un solo evento, sino que eran cuidadosamente preparadas para surtir el efecto perseguido. Esta adecuación componía una teatralidad, una serie de códigos, principalmente visuales y auditivos, con una cierta disposición a la que bien se puede llamar artística, para establecer una comunicación entre participantes y espectadores a través de la vía emocional. Esto podemos apreciarlo de manera sintetizada en esta cita de Joana Broda. Las fiestas del calendario se celebraban con un despliegue grandioso de gente, así como de elementos decorativos y simbólicos. Hay que imaginarse estas representaciones dramáticas hacia el trasfondo de la arquitectura imponente de los templos de Tenochtitlan. Muchas ceremonias se desarrollaban en la noche, a la luz relumbrante de antorchas y grandes fuegos, o a la hora del amanecer antes de la salida del sol. Este momento es de una particular belleza en la latitud geográfica de Tenochtitlan y en el valle con su entorno de volcanes. La riqueza de los atavíos de los participantes, con el uso pródigo de oro, de plumas y telas lujosas, aunada a la fuerza dramática de las ceremonias, deben haber tenido un efecto abrumador sobre el espectador, que es difícil de entender con una mentalidad moderna secular. En esta atmósfera tensa se llevaban a cabo los sacrificios humanos. El mito fue representado y se hizo realidad en un ambiente teatral, irresistible y abrumador. Fin de cita. ¿Cómo no iba Joana a expresarse de esta manera si cuando yo la conocí acostumbraba justamente a hacer o replicar aquellas acciones que hacían sacerdotes y pueblo en general, de subir a los cerros y desde ahí contemplar la ciudad? Ella lo hizo varias veces y podía estar como imaginando después de
sus estudios tan profundos de la época, de la sociedad, de la ideología. ¿Cómo no se iba a poder imaginar y recrear en su mente lo que estaba pasando y de ahí poderse expresar como en esta cita que acabo de terminar? Justamente desde una perspectiva teatral, intenté analizar la fiesta Toxcat entre los mexicas. En tanto que partí de considerar las fiestas ceremoniales como símbolos culturales, observo su función de crear, recrear y mantener la cultura, así como de ser un modelo ideológico que confirmaba las creencias sobre el mundo. Desde este enfoque, las características que muy probablemente presentaban las 18 fiestas de las veintenas y que al menos se pueden comprobar en Toxcat, consistían en lo siguiente. Había un entrenamiento de los participantes previo a la realización de los ritos. Las fiestas eran presentadas ante un público, constituido por los sacerdotes, los dioses o los mismos participantes, pues estos no todo el tiempo estaban involucrados de igual manera en la actuación, sino que había varios niveles. Mientras unos actuaban, otros observaban. Había un manejo del tiempo y el espacio distinto al de la cotidianidad. Creaban un imaginario visual y auditivo a través de su indumentaria, del escenario, de los ornamentos, de la pintura facial y corporal, del uso de objetos, de instrumentos musicales y de su voz. Lograban establecer una comunicación con base en medios teatrales. La adecuación de los códigos debía ser tal que contuviera una dramatización y una estética para por vías extrarracionales comunicar su mensaje y motivar a los espectadores a la acción. Al estudiar Toxcat como forma simbólica, se revelan las posibles representaciones culturales de la fiesta, interpretando sus elementos simbólicos y mostrando la relación entre el dios a quien se dedicaba la fiesta y el poder político. Tal relación se llevaba a cabo en la fiesta a través de la objetivación de la ideología mexica en varios órdenes. Al tratarse de una festividad dedicada al patrón de los gobernantes, Tezcatlipoca, los símbolos culturales que resaltan son aquellos vinculados a los aspectos que otorgaban legitimidad al gobernante y el grupo en el poder. Así, encontramos que en la fiesta se entretejían varios elementos constitutivos de la ideología hegemónica, por medio de su adecuación como técnicas simbólicas. La naturaleza inherente y característica de dichas técnicas era su teatralidad, es decir, su uso como recursos teatrales mediante los que se llevaba a cabo una representación dramática. Como forma simbólica, la fiesta Toxcat era una selección de aspectos de la cosmovisión mesoamericana, determinada por las circunstancias históricas del pueblo mexica en el siglo XVI. En términos teatrales, era la dramatización del nacimiento de Tezcatlipoca, su transcurrir en el mundo, su fusión con Huitzilopochtli y su muerte. Sin embargo, dado su vínculo con el Tlatoani, la fiesta de Tezcatlipoca era también una metáfora de la vida de un gobernante, su preparación, su entronización, sus funciones y su muerte, como se acaba de ver en la diapositiva que pasó. Esto es, a partir de que el gobernante era reconocido como tal, se convertía en el doble de Tezcatlipoca. Por tanto, los lazos entre uno y otro se volvían indisolubles. Desde una perspectiva teatral, el espacio en que se desenvuelve la fiesta religiosa se nos presenta como un escenario en el que los tlamacasque ejecutan una serie de adecuaciones y con el fin de que sean vistas. Tales adecuaciones en un espacio temporal y físico extracotidiano en la dimensión ritual implicaban técnicas simbólicas donde sobresalían exaltados los códigos visuales y auditivos como integrantes indispensables de la escenificación. Indispensables porque cada uno de esos códigos era contenedor de una fuerte carga simbólica. Las flores, la flauta, las procesiones, la incensación, los atavíos, las danzas, los cantos. Quienes en un momento dado participaban protagónicamente se habían entrenado previamente. Una vez dispuestos para la escenificación, portaban los atuendos correspondientes al rol
que desempeñarían. Asimismo, ejecutaban las acciones, gestos, movimientos, desplazamientos y coreografías que les trazaban los miembros del sacerdocio. En lo tocante a los demás participantes activos en la fiesta, es muy probable que la mayoría de ellos variara de un año a otro, pues su intervención era para temporalmente cumplir votos en el culto del Dios. De ahí la presencia indispensable de sacerdotes. Los participantes activos y pasivos eran creyentes religiosos y como tales, público cautivo, es decir, tenían la obligación de asistir, de estar ahí, atendiendo y percibiendo con todos sus sentidos. Si aceptamos las características de la fiesta antes dichas, podríamos sugerir que la fiesta era arreglada como un escenario, como una puesta en escena donde se mostraban selecciones o fragmentos de creencias y narraciones míticas, acomodados en ritos dramatizados. Esto es, la elección de fragmentos se hacía bajo ideas preconcebidas, con criterios establecidos culturalmente y afinados por los intereses de la clase dirigente. Al elegir, se abstraía. La abstracción en sí ya es una interpretación, que al ser objetivada en un rito, se reinterpreta, se refuncionaliza y se reactualiza. Tal objetivación viene a ser una representación de lo elegido. Por tanto, la puesta en escena de la fiesta era un conjunto de representaciones configuradas en una estructura dramática, por lo que la podemos considerar como una magna representación escénica. La creación de un mito parte de un colectivo social que lo construye con base en sus prácticas y relaciones sociales cotidianas, pero su deconstrucción para seleccionar fragmentos o hacer una síntesis la llevan a cabo los especialistas del ritual. La fiesta Toxcat entre los mexicas no solo estaba dirigida aparentemente a normar el proceder del gobernante, sino también el de los gobernados. Y al tratarse de un colectivo tan numeroso, es decir, la población de Tenochtitlan y sus alrededores, se ponían en movimiento símbolos cuyos códigos eran susceptibles de tener una lectura común a toda la sociedad. Estos símbolos hablaban del lugar que cada quien ocupaba en ella, de sus actividades socioeconómicas, de la fertilidad y la esterilidad, de la escasez y la abundancia, del bienestar y la miseria, de la fertilidad y la esterilidad. Ay, perdón, ya lo repetí. De la seguridad y la incertidumbre, de la protección y el abandono, de la compasión y el castigo. Es decir, los símbolos remitían a la experiencia práctica y cotidiana y a la teórica y mítica del individuo, desde su núcleo familiar hasta el mundo conceptual de su cosmovisión. Estos símbolos en Toxcat no eran objetos inanimados, se les presentaba en acción, se les instrumentaba en una dramatización. Eran ubicados en un contexto teatral que los convertía en técnicas simbólicas para que el mensaje transmitido cobrara una fuerza mucho mayor que la que tendrían como materia inerte en un contexto ajeno al de la fiesta. Hasta aquí mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación tenemos la segunda ponencia denominada Tradiciones, Agroecología y Diálogo de Saberes, caso Los Tuxtlas. La ponente es la doctora Elena del Carmen Arano Leal y me permito leer un poco de su currículum. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología y la maestría en Filosofía de la Universidad Veracruzana y del doctorado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella es docente en la licenciatura en Pedagogía, tutora académica de estudiantes de la licenciatura, integrante de la Academia del Quehacer de Investigación Educativa y del Núcleo de Formación Humana. También es directora de más de 60 documentos recepcionales de la licenciatura de Pedagogía. También es miembro del Cuerpo Académico Tecnologías e Innovación en Educación para la Sustentabilidad, donde colabora y contribuye con la línea de generación, aplicación del conocimiento, L1, estudios de innovación educativa y aplicación de tecnologías de la información, comunicación y conocimiento para la sustentabilidad. Coordinó el cuerpo académico desde su registro en 2013 hasta mayo de 2020.
Es miembro de la Red Mundial Haya Yala, integrada por académicos de institución de educación superior de 8 países, participante durante 2018-2019 en el Programa Nacional Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior. Y bueno, doctora. Buenas tardes, pues es un gusto poder participar en este gran evento. Debo mencionar que, como pues ya lo señalaron, mi perfil inicial no era dentro de esta línea de trabajo tan destacada y me sentí muy honrada de poder participar pues con la doctora Broda, que ha sido pues quien me ha orientado, inmiscuido en esta perspectiva y esta labor. Y bueno, fue un atrevimiento quizá de mi parte, pero muy satisfactorio. Y que considero que lo que ahora les voy a presentar también es un poco un atrevimiento. Bueno, con ella realicé la investigación de formas comunicativas en rituales de curación en Calería, Veracruz, que pertenece a la zona de los Tuxtlas. Pero hoy no comentaré ese trabajo, sino otra propuesta que es pues de interés irla desarrollando. No es que esté concluida, sino es una propuesta. Bueno, gracias. Digamos que uno de los aspectos principales que retomo pues de la doctora es lo que ella ya estuvo mencionando, la perspectiva de la cosmovisión como una concepción integral que aporta a la manera de interpretar no solo el entorno inmediato, sino también, pues digamos, el sentido de vida, una manera de percibir, en este caso voy a enfatizarlo, el entorno natural, las relaciones sociales y las relaciones interpersonales. Claro está que cuando hablamos de la cosmovisión en la zona de los Tuxtla, no nos referimos a un grupo étnico en particular, porque allí la presencia de múltiples, ahora sí, tradiciones culturales, como fue la presencia hispana desde, bueno, casi al inicio en que llegan al continente, y con ellos la presencia de la tradición africana. En los Tuxtlas se establece, decíamos hace un momento, uno de los primeros ingenios en América, y como han de saber, bueno, ellos trajeron muchas personas que laboraban en este ámbito. No voy a detallar ese punto porque a lo que quiero llegar es a proponer cómo desde esta perspectiva de los procesos de larga duración y respecto de la resignificación y sincretismo, podemos abordar algunas formas de relación con los cultivos en los, digamos, pues agricultores de la zona. Claro está, insisto, en que no se trata de prácticas totalmente tradicionales, sino han sido efecto de estas múltiples presencias e influencias culturales, pero que no se puede explicar la relación, los valores y las prácticas que manifiestan algunos agricultores ejidatarios, ¿sí?, sin considerar esta historia que preexiste y este complejo cultural, digámoslo así, que algunos han llamado un crisol en función de estas presencias. Sí. Retomo un concepto del territorio. Quizá hubiera sido más pertinente hablar de paisaje, por supuesto, pero con esto quiero también destacar la idea de que esto es una construcción social, y toda construcción social es histórica, es cultural, por supuesto, ¿sí?, y que tendríamos que indagarla en la percepción de los actuales actores, digamos, ¿no? Y en ese sentido también destacar la relevancia de interpelar a los actuales ejidatarios que muestran un apego
a sus parcelas, más allá quizá de lo que les reditúa económicamente preservar sus cultivos, porque sabemos que las condiciones de la agricultura en México se han visto afectadas por muchas condiciones, ¿no? En cuanto, pues, en su mayoría digamos, cultivos de temporal, y que las condiciones, digamos, climáticas, ¿no? Se han visto alteradas, y con eso también la producción, aunado a cuestiones, pues, de organización o políticas que quizá no han sido las más favorecedoras, ¿no? ¿Sí? Recordemos que acciones como el precio de garantía, ¿no? Donde pues la inversión a partir del cultivo pues no es redituable a los precios que se establecían, y esto traía un desequilibrio a las familias de los agricultores, ¿no? De los ejidatarios. Y con ello, además del coyotaje que se presentó en ciertas épocas, ¿no? Bueno, con todas estas condiciones se hace evidente el abandono, el detrimento, ¿sí? Sobre todo por parte de los jóvenes, en el cultivo de sus parcelas. Muchos de ellos pues se dan la condición de la migración, etcétera, ¿sí? Sin embargo, personas adultas, familias, al menos para el autoconsumo, preservan sus propias parcelas, y a través de un trabajo familiar que no es tan económicamente redituable, pero muestran un apego, una valoración, una identificación respecto de las prácticas que les han sido heredadas, les han sido compartidas, ¿sí? Y que con ello también pues se constituyen, aún pese a todas estas condiciones adversas, en un elemento tanto integrador para su manera de ver su entorno como para su relación comunitaria. Y ni qué decir de su convivencia familiar. Es este vínculo con la tierra, con sus cultivos, al menos para el autoconsumo, ¿sí? Un elemento tanto de integración, repito, familiar, como de reconocimiento personal y de vínculo comunal. Bastante afectado, sí, alterado, sí, pero con estas posibilidades, y que el hecho de reconocer que preservan sus parcelas es una posibilidad que vale la pena, considero, tanto estudiar como con ello promover la autoorganización, ¿sí? Tanto recuperar, no nosotros como investigadores, ¿no? Sino los propios miembros de la comunidad, sus propios conocimientos, sus propios saberes, y con esto fortalecer los vínculos que permitan volverse al campo, ¿no? Bajo esta visión, ¿sí? Y bueno, propongo también, me regreso aquí un poco, a esta idea de la agroecología, donde a través de propuestas diversas, ¿no? Pero que es fundamentalmente parte de los saberes tradicionales que perviven en muchos ámbitos rurales, agrícolas, ¿sí? Se integran a conocimientos actuales y condiciones actuales respecto de las relaciones necesarias para fortalecer los intercambios, ¿sí? En principio orientados a estos intercambios y relaciones comunitarias, y en pues los excedentes de ser viable, ¿no? Con otros ámbitos. Pero como notan, aquí la perspectiva, la visión es enfatizar
esos vínculos con el entorno y vínculos interpersonales y vínculos comunales que fortalecen toda esa herencia cultural que está quizá en algunos casos diluida, pero presente. Bueno, en la foto se muestra la zona de los Tuxtlas, zona costera, zona de gran riqueza, bueno, que se caracterizaba por una diversidad biológica, y que, pues como en muchos ámbitos de nuestro país, lamentablemente se ha visto un deterioro abundante. Comentábamos antes de esta plática también que, entre otras cosas, se está presentando que los propios ejidatarios, pues están, algunos de ellos, muchos se mantienen, ¿no?, en valorar estos espacios, estos terrenos, ¿sí?, pero algunos de ellos, ante su situación de no tener gente que los trabajen, en fin, los venden para la ganadería, y como bien sabemos, esto significa pues limitar la diversidad biológica para enfocarla al pastoreo. Sin embargo, hay una significativa población aún ejidataria que se aferra a estas posibilidades de organización y de cultivo. Bueno, con esta intención se propone abocarse al diálogo de saberes como una manera de colaboración, de integración entre los saberes tradicionales y los saberes académicos, y que integre también los múltiples actores que participan en estas dinámicas de relación, ¿no? La academia, los miembros de la comunidad, las autoridades, los líderes locales, etcétera, para favorecer este espacio de diálogo desde, pues la intención sería esta, desde la apertura y el reconocimiento, donde no hay un discurso o una perspectiva única y prioritaria, sino que hay esa apertura. Claro, esta es una posibilidad interesante, sin embargo, pues sí representa importantes retos en múltiples sentidos, al menos en el campo que si estamos más cercanos, en el campo de la academia, han de saber ustedes también que la interdisciplina demanda una serie de condiciones metodológicas y de construcciones o constructos teóricos que permitan verdaderamente el diálogo entre distintas disciplinas. Ahora pensémoslo respecto de el discurso que prevalece en los ámbitos comunitarios, a veces que es más simbólico, ¿sí?, es de otra índole. Entonces sí habría muchos aspectos que trabajar para sistemáticamente crear las condiciones de un lenguaje que permita ese acercamiento e intercambio. Además, por supuesto, de las condiciones de acercamiento, de convivencia, de crear espacios físicos y momentos y tiempos y condiciones para reunir a los actores bajo estas condiciones de posibilidad de intercambio de puntos de vista, en fin, solamente para enfatizar también ese punto de el reto que representa, porque cuando hablamos de una expresión tradicional no la podemos dimensionar, sino en función de considerar esa cosmovisión a partir de la cual se ha conformado, ¿sí? Y para eso tendríamos que dimensionarnos históricamente, culturalmente, para poder tener esa apertura como académicos, ¿no? Y comprender la profundidad, el sentido, el simbolismo que se expresa en expresiones que pueden ser aparentemente simples y cotidianas, pero que si las
percibimos, las reconocemos en su marco histórico, en su marco cultural y sobre todo, como decíamos, desde esta concepción de formar parte, emerger desde una cosmovisión que, que se ha refuncionalizado, resignificado, etcétera, es un gran reto, pero considero que también una gran posibilidad que tendríamos que plantearnos para abordar la complejidad del fenómeno que se nos muestra, ¿no? Y que este grupo de personas cercanas a sus cultivos, a sus parcelas, y cercanas también a sus tradiciones que permanecen, ¿no? Que perviven, bueno, habría que conocer más, acercarnos más y poder compartir, dialogar desde posturas igualmente abiertas, ¿no? Abiertas y no simplistas tampoco, ¿sí? Entendidos que tenemos esta tarea de generar formas de discurso comprensibles, ¿no? Nosotros también abrirnos para comprender los discursos de las comunidades y clarificar, sistematizar desde la academia y reconocer la forma de sistematizar desde ese complejo cultural que se da en las dinámicas rurales. Bueno, esta es alguna de las bibliografías. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, no se preocupe. ¿Me retiro? Pues bueno, muchas gracias, doctora. Y por último tenemos la presentación de lo que es la última ponente de esta mesa, que es la doctora Daniela Sánchez Aroche, con la ponencia denominada Los aportes de Joana Broda al conocimiento del patrimonio inmaterial, la cosmovisión maya Macehualop en Quintana Roo. Y ella es licenciada en etnohistoria, aprobada por unanimidad con mención honorífica por la tesis El árbol cósmico y la Santa Cruz, los santuarios mayas de Quintana Roo, imaginario indígena y concepción cristiana presentes en la religión Cruzop en el siglo XXI, cambio y continuidad de símbolos religiosos. También es maestra en estudios mesoamericanos, aprobada por la tesis Cambiando para permanecer, la función de los especialistas rituales en la manutención del orden cósmico y social entre los Cruzop de Quintana Roo a través de los rituales en el entorno biofísico, y es doctora en Historia y Etnohistoria, aprobada por unanimidad con mención honorífica y recomendación para publicación de la tesis con el título La construcción del paisaje ritual en la zona central oriental de Quintana Roo en torno a cuevas y cenotes, publicada por Editorial Académica Española. Pues ella es una alumna destacada tanto de la doctora Joana Broda como alumna del doctor Ernesto Vargas Pacheco. Ella es maestra de asignatura en la VBJ, en la sede Tiguozuco. También ha impartido clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el campus Cuautepec, también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la licenciatura en Etnohistoria, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Colabora en el proyecto arqueológico Catálogo de Piezas del Tigre, Campeche. También ha estado en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Es asistente temporal y colabora en el proyecto Wigberto Jiménez Moreno de la Dirección de Etnohistoria, y sus intereses son la etnohistoria, la cultura maya, la geografía histórica, la antropología cognitiva, Mesoamérica y los grupos de tradición indígena contemporáneos. Y bueno, vamos a darle cabida a la doctora, por favor. Bueno, primeramente comenzar pues con esta ponencia dándoles las gracias a los organizadores, ¿no? A Gastón, a Alicia y a Mariana, y es un espacio para mí muy importante porque se están homenajeando pues nada más y nada menos que a la doctora Broda,
¿no? De quien yo tengo pues gratos recuerdos, sobre todo del seminario interinstitucional, de pues justamente ser su alumna. Entonces, pues yo quisiera comenzar un poco, sobre todo remarcando ciertos conceptos que a mí siempre me parecieron muy importantes desde el punto de vista como teórico-metodológico y sobre todo etnohistórico, ¿no? Para mí los conceptos de la doctora relacionados con la cuestión de la cosmovisión, la observación de la naturaleza e ideología, pues siempre han estado permeados sobre todo en mis estudios, ¿no? En la actualidad, pues me encuentro en el estado de Quintana Roo y justamente por ser pues partícipa, perdón, de este paisaje, el ritual, etcétera, yo quisiera hablar un poco del concepto, bueno, no sé si se pueda pasar la siguiente diapositiva para ubicarnos geográficamente. Quiero destacar que la doctora Broda siempre nos inculcó la importancia pues de la cuestión geográfica, ¿no? Para darnos también una idea de cuál es el entorno, cómo es el ecosistema, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo destaco que para Johanna Broda la cosmovisión, pues es una visión estructurada en donde la percepción de la naturaleza juega un papel muy importante, ¿no? No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La doctora ha ido trabajando, ¿no? En este tipo de comunidades indígenas, pues específicamente en la península de Yucatán, ¿no? En donde la naturaleza considero que juega un papel muy importante, ¿no? Para el desarrollo, pues, de esta visión estructurada. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí yo quiero citar a la doctora, ¿no? Cuando ella menciona que se entiende por cosmovisión, ¿no? Un proceso estructurado en donde el hombre ve, entiende y significa el mundo, la naturaleza, ¿no? En este sentido, creo que este concepto de cosmovisión no puede ser bien entendido, o bueno, para mí fue muy importante acercarme a otros dos, que es el de observación de la naturaleza e ideología, ¿no? Considero que la observación de la naturaleza es muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta que es una observación sistemática y repetida a través del tiempo de fenómenos naturales del medio ambiente que pretende hacer pues predicciones y orientar el comportamiento social de acuerdo con estos conocimientos. No sé si podemos pasar a la que sigue, por favor, gracias. En este sentido, el campesinado en el actual estado maya de Quintana Roo, pues mantiene todavía muy ferviente, muy latente, pues esta cuestión de que sin la observación de la naturaleza, pues no se puede, yo no sé si tal vez sea conveniente, pero creo que en este sentido sí, pues predecir, ¿no? Pese pues ahorita todos los cambios climáticos que pues se están suscitando. Entonces también aquí, en este aspecto, esos aspectos con esta observación, experimentación de la naturaleza, pues para construir pues estos sistemas políticos indígenas. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Estos son algunas de mis reflexiones, pues que me han llevado justamente a tratar un tema que es el patrimonio, ¿no? El patrimonio intangible, ¿no? En este caso, pues la cosmovisión maya se podría considerar un patrimonio intangible. Yo considero pues que a través de todos estos procedimientos, que de todas estas teorías y metodologías que ha propuesto la doctora Broda, sobre todo desde el punto de vista antropológico e histórico, ajá, se puede decir que pues sí, ¿no? Aquí me gustaría citar pues a la doctora teniendo en cuenta que la antropología estudia procesos culturales, ¿no? No solo la vida material, sino sistemas de creencias y prácticas religiosas, así como procesos pues de tipo ideológico. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva.
porque la siguiente diapositiva para mí pues es muy, me llena también como de muchas preguntas, pero de muchas dudas, porque también pues la cosmovisión se reproduce en muchos grupos sociales, ¿no? Aquí particularmente en esta región, pues los niños, sobre todo, o sea, ¿en dónde podríamos ver estos procesos de observación detenida de la naturaleza? Construcción de casas a la usanza tradicional, lo que yo pues me propongo a denominar como esta arquitectura vernácula maya, ¿no? Porque están involucrados en esos procedimientos, pues conocimientos arquitectónicos, biológicos, de sistemas de construcción, de fechas determinadas, ¿no? En las cuales se hacen estas actividades. Otra de ellas, sin lugar a duda, pues los nacimientos, estas actividades de partería, ¿no? Nada más como dato cultural, yo tuve hace unas semanas la oportunidad de ir con una comadrona y la verdad, pues sin estas herramientas digitales tecnológicas, pues me dio un diagnóstico que me dio una ginecóloga pues en la ciudad de Mérida. Entonces, creo que eso es muy importante porque se vincula con otro saber que es la medicina tradicional, el empleo de plantas medicinales, ¿no? Aquí en este bello estado en el que me encuentro en la actualidad, pues esta selva enriquece todo este paisaje cultural, ritual, pues con hojas de achiote, naranja, cuts, ruda, sábila, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Darse cuenta de que pues también las mujeres aquí juegan un papel muy importante, ¿no? En la preservación de todos estos saberes, ¿no? No sé si podamos pasar a la siguiente, por favor. En este sentido, también, bueno, el patrimonio textil, ¿no? El patrimonio, sobre todo, de tipo vestimenta cultural, ¿no? Ahí también yo creo que se ve reflejada la cosmovisión, puesto que estos patrones, ¿no? Que se ven pues tanto en las cuestiones textil como arquitectónicas, pues están denotando, ¿no? Ciertas ideas que creo que tienen mucho que ver pues con estos procesos históricos que ya ahorita voy a comentar. No sé si podríamos por favor pasar a la siguiente, ¿no? Aquí sobre todo a mí me gustaría pues denotar la importancia del campesinado indígena maya. Yo he estado pues platicando con ciertas personas, como por ejemplo aquí el señor Don Urbano, ¿no? Que no tienen 1, 2, 5, 10, sino tienen 60 años, 70 años yendo a la milpa. Entonces, aquí yo también quiero resaltar, ¿no? Cuando la doctora Broda nos decía, es que la ciencia indígena, ¿no? Y siempre, por ejemplo, ella pues tenía unas citas muy interesantes de Albert Einstein, ¿no? En este sentido, pues como buena etnohistoriadora, la que sigue, por favor, a mí también me dio mucha curiosidad, ¿no? Esta cuestión de cómo se construyen las fuentes. Las fuentes son nada más los libros, entonces yo aquí quiero resaltar la importancia de la arqueología, ¿no? Pero del término también de la etnoarqueastronomía, ¿no? Que siempre nos insistió la doctora Broda y que aquí en la región, por ejemplo, eso lo encontramos en Samná, Tulum, Tancá, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Todos estos conocimientos también de tipo antropológico, pero arqueológico, la que sigue, por favor, pues son muy importantes desde el punto de vista también del concepto, pues, de la cuestión de la ritualidad, ¿no? Si bien hay ciertas en las épocas digamos, precortesanas, ¿no? En donde pues toda esta costa oriental, ¿no? Tulum, Xcaret, El Meco, Cozumel, ¿no? Pues están también denotando la importancia, por ejemplo, también de las marcaciones de las estaciones del año, de los puntos cardinales, ¿no? No solo desde una perspectiva económica, social, sino también ideológica, religiosa. La cosmovisión maya.
¿no? Ahora bien, la que sigue, por favor. Si nosotros estamos hablando pues de un proceso histórico, ajá, no debemos olvidar esta cuestión de las fuentes, ¿no? Las fuentes históricas que la doctora Broda siempre nos insistía que los viéramos desde un punto de vista etnológico, antropológico. Entonces aquí yo creo que estos procesos, por ejemplo, de arribo de los españoles, ¿no? Particularmente también destacando que la conquista de Yucatán fue un proceso también un tanto distinto a lo que se vivió en el centro de México, pues teniendo como una de las figuras principales, pues a Francisco de Montejo, el adelantado, ¿no? La siguiente, por favor. En este sentido, ¿no? Creo que las fuentes también históricas precolombinas, pero también las producidas ya en estos nuevos territorios, en estos nuevos pues paisajes novohispanos, ¿no? Como las relaciones histórico-geográficas, ¿no? Nos están también demostrando pues un arraigo hacia un cierto tipo de creencias, ¿no? También la presencia pues de deidades en este sentido, ¿no? Y la mixtura en este aspecto, por ejemplo, de las deidades antiguas, pues con la presencia de vírgenes, santos, ¿no? Aquí a mí me gustaría citar también a Nancy Farris, porque yo me acuerdo que cuando yo le dije a la doctora lo que yo quería hacer, la cosmovisión maya, rastrearla históricamente, pues había una cosa que a nosotras nos interesaba mucho, que era pues estas religiones mayanizadas, ¿no? De las estructuras católico-cristianas, ¿no? Y en este sentido, la siguiente, por favor, hay unas fuentes muy destacadas, yo creo que desde el punto de vista etnohistórico, como por ejemplo la de Fray Diego de Landa o los informes contra Udoluron cultores de Pedro Sánchez de Aguilar, en donde el medio ambiente, el conocimiento, por ejemplo, de árboles como el balché, ¿no? De las pues de las características hidrogeológicas de las cavernas y de las cuevas, pues fueron también utilizadas pues desde la perspectiva obviamente católica cristianas, pues para actividades idolátricas, pero si nosotros hacemos una hermenéutica, una lectura de todas estas fuentes, pues ahí hay información muy interesante pues respecto justamente a la historia de esta cosmovisión maya, ¿no? Entonces yo aquí considero también la siguiente, por favor, que el medio ambiente, el medio geográfico, la selva, ¿no? Pues influyó muchísimo en desarrollar, pues, cierto tipo de creencias, ¿no? Pero sobre todo ayudó a un grupo que pues no estaba de acuerdo con esta nueva imposición, que era pues toda esta cuestión de los sistemas españoles, ¿no? De esta construcción, ¿no? De la Nueva España. Entonces, si nosotros nos vamos al siglo XVII, XVIII y viajamos hacia el siglo XIX ya, pues aquí viene un acontecimiento en donde yo creo que se establecen cosas muy importantes, sobre todo desde el punto de vista de las rebeliones indígenas, ¿no? Que es la guerra de castas o la guerra social maya, guerra de Dios, ¿no? Esta intención de recobrar estas autonomías, ¿no? En donde se fundan pueblos santos, pero donde sobre todo se desarrollan sistemas políticos, ¿no? En donde la manifestación al culto a la cruz parlante, ¿no? Es muy importante sobre todo para que estas cosmovisiones se reformulen en este sentido, ¿no? Tomando elementos muy probablemente pues de la tradición antigua, prehispánica, con pues todo este nuevo bagaje que viene del viejo mundo, ¿no? En este aspecto. Entonces, la siguiente, por favor. Yo aquí sí quisiera destacar, ¿no? La importancia que en la región tiene esta expresión cultural que es el culto a las Santísimas Cruces, ¿no?
porque cuando yo me acuerdo que yo le contaba a la doctora Broda que yo tenía estos intereses, pues bueno, la región, etcétera, nos hacíamos muchas preguntas en ese sentido. Entonces yo creo que en la actualidad, ¿no? O sea, pues estas expresiones culturales religiosas sí están denotando pues unos conocimientos, expresiones que si lo vemos desde el punto de vista institucional, ¿no? De instituciones que tratan de preservar el patrimonio inmaterial como la UNESCO, pues caben muy bien dentro de todas estas categorías, ¿no? Considero que en estos momentos en donde pues la situación del Estado Nacional Mexicano pues es álgida con todos estos niveles de violencia pues tan alarmantes, ¿no? El estudio del patrimonio intangible es muy importante y aquí yo quiero defender sobre todo pues la postura etnohistórica que la doctora Broda siempre me inculcó, ¿no? Yo a través de pues de todos estos años, ¿no? De estudio, pero sobre todo de ahora ser parte de este paisaje ritual, considero que la etnohistoria es una ciencia social, ¿no? Que puede ayudar a solucionar muchas situaciones, sobre todo teniendo en cuenta que la etnohistoria creo que puede ser pues esta ciencia que utilicen las comunidades para preservar y proteger su propio patrimonio, ¿no? A mí no me queda pues nada más, quisiera empezar a cerrar pues con una cita de la doctora Broda que a mí me gusta mucho y creo que es muy importante, ¿no? La cultura indígena debe estudiarse en su proceso de transformación continua, en el cual antiguas estructuras y creencias se han articulado de manera dinámica y creativa con nuevas formas y contenidos, ¿no? La etnografía como ciencia social pues nos permite comprender que esta cosmovisión se encuentra en peligro, pues la realidad social de las comunidades está cambiando por el contacto con otras sociedades, las cuales, a más de enriquecer este crisol de conocimientos, está contribuyendo en su desaparición. Johanna Broda contribuye y ha contribuido con sus estudios etnohistóricos al estudio del patrimonio en sus diversas categorías, ¿no? La etnohistoria puede auxiliar a contrarrestar dichas problemáticas a través de un contacto, pero sobre todo de la enseñanza de un método interdisciplinario en donde se conjugan pues métodos de las ciencias antropológicas e históricas con otras ciencias, aunque ciencias sociales como por ejemplo hasta el turismo, ¿no? En este sentido. Quisiera cerrar pues mandándoles un saludo a todos, ¿no? Diciéndoles que los extraño un montón, especialmente a la autora, me gustaría estar ahí pues para abrazarle y darle las gracias por todo lo que me ha hecho y por todo lo que me ha hecho por mí. Muchísimas gracias, doctora, le agradezco infinitamente todo. Muchas gracias, doctora. Así, pues, tenemos el espacio para preguntas aquí, tanto en el Zoom como las preguntas que han dejado en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, así como si alguien también desea en el auditorio preguntar algo. Y pues para mientras, me gustaría que la doctora pudiera pasar por aquí, porque justo una de las preguntas que tenemos en redes sociales está dirigida hacia ella. Y bueno, nos comentan y nos dan esta pregunta. En su ponencia hizo un comentario al margen sobre el territorio y el paisaje. Quisiera preguntar, ¿por qué considera que es más pertinente hablar del paisaje que de territorio al abordar la agroecología? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, destaqué la idea del paisaje en cuanto a que recoge todo el simbolismo, el sentido que tanto un individuo como parte de su grupo, de su comunidad, atribuye al espacio material, llamémosle así, al entorno natural,
al territorio como tal. Entonces, en ese sentido es que considero más apropiado hablar de paisaje, pero para la presentación mencioné el territorio con la intención de destacar la importancia de que esos pues espacios físicos a cargo de las personas que tienen esta tradición es valioso, no solo preservar pues su pertenencia de las tierras, sino el que las personas se sientan parte de ese territorio, ¿no? Su identidad con ese entorno y en el entendido de que la identidad, por supuesto, se surge no solo en función del territorio, hay múltiples condiciones que la generan, pero esto considero que al menos bajo esta perspectiva es un elemento significativo, ¿no? Y bueno, la importancia de abordar el paisaje, insisto, en el sentido de considerar todo el simbolismo, ¿sí?, que se atribuye y que este es parte de esa cosmovisión que se ha estado mencionando. Gracias, doctora. Bueno, tenemos dos preguntas para la doctora Daniela. Y bueno, primero mejor le hago una y igual mejor la conteste y después le hago la siguiente para que no sea muy complicado. Y bueno, la primera sería, ¿considera que el patrimonio intangible se ha mermado debido a la situación de violencia que vive el país? Pues la verdad es de que yo estando ya desde hace 3 años en esta región, pues aquí hay una alerta, ¿no? Porque sí, yo sí considero que hay una merma, ¿no? Sobre todo, pues hablando son temáticas que a lo mejor a mí no me gusta abordar, pero la realidad es de que, pues bueno, Quintana Roo, turismo, la cuestión del narcomenudeo, pues de repente está atrayendo a las jóvenes generaciones, ¿no? A olvidar, por ejemplo, la lengua maya. Aquí en la región es muy impactante ver cómo estos procesos de transformación pues sí están impactando al patrimonio intangible, ¿no? Y ya los chicos, por ejemplo, ya están olvidando cuestiones tradicionales como por ejemplo la música maya, ¿no? Entonces yo sí creo que en este sentido pues sí se está viendo un peligro, el patrimonio intangible está en un constante deterioro y peligro. Ok, muchas gracias. Y también otra, tanto comentario como pregunta es la siguiente, también para la doctora Daniela. Su ponencia fue muy clarificadora en cuanto a la relación entre cosmovisión, observación de la naturaleza e ideología en cuanto al conocimiento del patrimonio inmaterial maya, Macehualop. Sin embargo, ¿podría señalar si hay algún factor de poder a tomar en cuenta en dicha relación? ¿Puede hablar un poco más de la utilidad de la etnohistoria para los grupos indígenas y el resguardo del patrimonio inmaterial? ¿Considera que el patrimonio intangible se ha mermado debido a la situación de violencia que vive el país? Un poco aunado a lo que le habían preguntado al inicio. Y pues bueno, eso. Ok, respondiendo a la cuestión de que si la etnohistoria desde el punto de vista teórico metodológico de las ciencias sociales pues puede fungir, ¿no?, como una ciencia sobre todo que auxilia a preservar y a conservar el patrimonio, yo creo que sí. Voy a dar algunas justificaciones, ¿no? Estamos en la región centro-oriental de Quintana Roo, como por ahí ya también yo había escuchado en otras ponencias, la cuestión de los ejidatarios, pues es muy importante, ¿no? Esta región es netamente campesina en ese aspecto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante pues que estos especialistas, ¿no? Estos científicos netos, pues justamente pues un poco nos contrapongan a nosotros como antropólogos. Entonces yo sí creo que la etnohistoria en este aspecto puede servir también para empoderar a estas comunidades que desde el punto de vista de la tradición española, de la cuestión hegemónica, pues siempre han sido oprimidas y perdón, pero pues lo siguen siendo, ¿no? Entonces,
ahí es donde yo creo que la etnohistoria pues puede fungir, ¿no? Como una ciencia en donde el grupo campesino, ejidatario, autóctono, como le queramos llamar, ¿no? O sea, sean también ahí los que identifiquen, conserven, analicen y preserven el patrimonio también desde un aspecto comunitario, ¿no? Identitario. No sé si por ahí haya respondido a la pregunta, ¿no? Digo, también en este sentido es de que pues la gente conozca su historia, porque quiero señalar que aquí la guerra de castas, pues a lo mejor nosotros la conocemos, pero tú ahora le preguntas a un niño de 10 años acá en la comunidad, ¿qué onda con la guerra de castas? Y ya no te contestan como antes, como que esas cuestiones históricas también se están perdiendo, entonces, pues defendiendo la etnohistoria, creo que ahí puede haber una solución a toda esta pérdida, ¿no? Del patrimonio. Y la segunda, la cuestión de la violencia, yo creo que la cultura es ahora un aspecto, yo creo que puede ser un mecanismo, ¿no? Para contrarrestar todo esto y hacer que también las propias comunidades se empiecen a dar cuenta de esta riqueza, ¿no? Material y inmaterial que poseen. Entonces, para mí es muy importante también que la etnohistoria no solamente se quede pues en las instituciones, ¿no? Hegemónicas, que salga a otros lugares, ¿no? En ese sentido, pues no sé si haya respondido. Muchas gracias, doctora. Eh, ¿Alguien más desea preguntar algo por aquí en el auditorio? Bueno, en nuestras redes sociales parece ser que tampoco hay más preguntas. Entonces, si no es así, vamos a dar por concluida esta primera mesa. Agradecemos mucho a las doctoras. También les agradecemos mucho y los esperamos a las 4 de la tarde con la segunda conferencia magistral dada por la doctora Catherine Good-Esselman con el título Observación de la naturaleza, un concepto clave para los estudios del culto agrícola. Y pues bueno, los esperamos a las 4. Muchísimas gracias. Doctora Broda, le mando un saludo, le mando un beso, la quiero muchísimo. Saludos a todos.